Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor, gracias por tus misericordias y tus bondades, gracias porque nos permite reunirnos acá para así compartir tu palabra. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija y que todo cuanto hagamos, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Amén. Bendícenos, Señor, en esta mañana con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. El recibimiento que Dios hace al pecador y el rechazo que muestra al que se cree justo son básicos para la fe cristiana. El Evangelio no es para personas buenas, sino para aquellas personas malas que reconocen y saben que son pecadores y perversos delante de Dios. Estas personas buscan el perdón y la limpieza del Señor. Hay profesiones en la vida y también oficios de ciertas personas que la sociedad lo tienen como por peor. Ciertas actividades, ciertas profesiones, que las personas ven a esas personas y lo rechazan por la situación, por su trabajo, por lo que se desempeña. También existen personas que se creen muy justos y no vienen a Cristo porque ellos declaran que ellos llevan una vida correcta y que no necesitan a Cristo. Usted se ha encontrado con muchas personas así. El pasaje que nosotros estaremos estudiando en esta mañana, vemos cómo un pecador recibe a Jesús y cómo unos que se consideraban justos lo rechazaron. Este pasaje se encuentra en San Mateo capítulo 9, versículo 9 al versículo 13, que quiero que me acompañen allá, por favor. San Mateo capítulo 9, versículo 9 hasta el versículo 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta mañana, el título de este mensaje es sígueme, sígueme. Y en este pasaje nosotros podemos ver que Jesús te hace un llamado, tanto a los amigos como a los hermanos. Jesús te hace un llamado, por tanto deja todo y síguele. Él te hace un llamado en esta mañana, así que deja todo y síguele. Teniendo esta idea en mente, nosotros vamos a desarrollar inmediatamente este pasaje y vamos a entrar a nuestro primer encabezado o punto, y se encuentra en los versículos 9 al 10, y allí vamos a ver: un pecador recibe a Jesús, un pecador recibe a Jesús. Mire lo que dice el texto, versículo 9 al versículo 10, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí nosotros podemos ver que Jesús viene después del Sermón del Monte. Él hace un recorrido y pasa y sana a un paralítico que lo llevan postrado y lo suben por el techo. Después que Jesús hace ese gran milagro, él pasa y sigue caminando y pasa por un lugar y ve a una persona. Fíjese, el texto inicia diciendo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Fíjese, cuando Jesús, la mirada de Jesús es diferente a la mirada que nosotros podemos ver. Porque Jesús ve más allá. Él ve en el corazón. Él ve la necesidad que tiene cada persona. Él pasó y en el medio de toda esa persona, él fijó su mirada en una persona. Y esa persona se llamaba Mateo. Ahora, ¿quién es Mateo? De los 12 apóstoles, Mateo era el más pecador y perverso de todos. Mateo era malo. Mateo era un pecador perverso, un pecador acérrimo. Mateo era una persona odiada. Así que Jesús fija su vista en esa persona. En Marcos capítulo 2, versículo 14, se le llama con el nombre judío Leví, hijo de Alfeo. En Lucas capítulo 5, versículo 27 al 29, se refiere a él como Leví y como Mateo. Cuando enumeran a los 12 también en Lucas capítulo 6, 15 y en Hechos 1, 13, se le menciona allí como Leví. Mateo era un publicano. Este hombre era un publicano. Ahora, ¿por qué era el de los 12 tal vez el más pecador, el más malo, el más odiado de todos? Este hombre era un publicano. Mateo era un publicano y era una persona que servía de recaudador de impuestos para el imperio romano. Esos eran los publicanos. Y esto estaba contra su propio pueblo. Por la naturaleza de su cargo, su primera lealtad debía ser a Roma. Estos publicanos estaban dedicados a Roma y ellos eran odiados por su pueblo. Ahora bien, los ciudadanos de una nación o provincia ocupada por Roma podían comprar franquicias que les daban derecho a cobrar ciertos impuestos sobre la población y sobre los viajeros. Una franquicia requería recaudar una cantidad específica de impuestos para Roma y permitía que todo recaudador, más allá de esa cantidad, ellos podían ganar más dinero. Ellos tenían una tarifa específica. Usted va a recolectar tanto dinero. Pero también ellos tenían la capacidad de poder recaudar de más. Y todo el dinero que ellos cogían de más eran para ellos. Así que ellos eran odiados. Debido a que su poder de tributación era prácticamente ilimitado y que era ejecutado por el ejército romano, el propietario de una franquicia de impuestos en realidad tenía una licencia para robar, podemos decir así, extorsionar. Ahora, por tales razones, los publicanos eran considerados traidores por su propio pueblo. Y por lo general eran incluso más despreciables que los funcionarios o los soldados romanos. Se cuenta que un publicano judío era excluido de la sinagoga y se le prohibía tener cualquier contacto religioso o social con sus patriotas judíos. Estas personas eran odiadas, estas personas no podían ni aún dar declaraciones en los tribunales por la credibilidad que ellos tenían.
ellos estaban clasificados junto con los animales inmundos, y a los cuales un judío devoto ni siquiera le tocaba a esas personas. Se hallaban en la clase de los cerdos, y puesto que se les consideraba una traición a su mismo pueblo, a estas personas se les rechazaban, se les tenían como ladrones, asesinos, perversos. Además se les prohibía dar testimonio en cualquier tribunal judío. Es interesante notar que en los evangelios se mencionan específicamente 3 cobradores de impuestos, y cada uno de ellos encontraron el perdón. Dios lo perdonó a cada uno de ellos. Podemos mencionar a Zaqueo. Dios lo perdonó, era un recaudador de impuestos. También el publicano mencionado en la parábola. ¿Usted se acuerda cuando él se golpeaba el pecho? Y también este hombre, Mateo, lo vemos en el evangelio sinóptico. Ahora, además de Lucas capítulo 1 versículo 15, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Después que Jesús elogiara el ministerio de Juan el Bautista, vemos que en Lucas capítulo 7, versículo 29, Jesús dijo que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Así que, aunque la Biblia menciona 3 en específico, muchos publicanos vinieron a donde Jesús, se convirtieron a Jesús. En Mateo capítulo 21, versículo 31 al 32, Jesús amonesta a los religiosos diciendo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjese en qué lugar estaban los publicanos. Con las rameras, con los borrachos. Eran considerados unas personas malas. Ahora, hay algo muy interesante sobre los publicanos, y es que habían 2 clases de publicanos, 2 clases de cobradores de impuestos o publicanos. Había uno que se le llamaban Gabai, y hay otro que se llamaban los mosques. Los Gabai eran los recaudadores de impuestos generales, entre tanto que los mosques cobraban impuestos sobre las importaciones y exportaciones, sobre los artículos para comercios interiores y prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban en los caminos. Así que eran 2 tipos. Ahora bien, de los mosques, que era un tipo, ellos se dividían en 2. Habían unos publicanos pequeños y unos publicanos grandes. Los grandes permanecían tras los bastidores, podemos decir así, y contrataban a otras personas, que en este caso eran los cobradores de impuestos pequeños, para que trabajasen para él. Este es el caso de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos grande. Zaqueo no trabajaba directamente con las personas. Él tenía cobradores de impuestos y él mandaba. Y a él le traían. Así que él estaba en otro lugar. Pero Mateo no. Mateo era de los cobradores de impuestos pequeños que estaban en la calle. Y eso era lo que eran odiados. Porque eso era lo que traía los dineros a los grandes. Y él estaba ahí sentado buscando dinero y robando dinero. Ahora bien, Mateo era obviamente un mosque, podemos decir así, o un recaudador de los pequeños, porque estaba sentado al banco de los tributos públicos. Así que él estaba dentro de la persona. Él no era de los grandes, él era esos pequeños cobradores que buscaban dinero y le llevaban a los grandes. Así que cuando Jesús pasó por las afueras de Capernaum, fue a ese hombre, el más despreciado de los despreciados, a quien Jesús manifestó: sígueme. Usted va cogiendo la idea a qué persona Jesús llamó.
a la persona más odiada, a la persona más despreciada, a la persona que todo el mundo no quería saber de él, que lo comparaban con las rameras, con los borrachos. Y ese hombre estaba sentado ahí. Y Jesús pasó. En medio de toda esa multitud, Jesús se le acercó nada más a esa sola persona. Y Jesús le dijo, sígueme. Jesús no le dijo otra palabra, Jesús no se sentó con él. Jesús no vio la condición de ese hombre, que él era un ladrón, que era despreciado. Jesús vio en él algo que tú y yo no vemos. Él vio el corazón, él vio la necesidad de ese hombre. Y él le dijo a ese hombre, sígueme. Fue claro para los primeros lectores del Evangelio de Mateo, cómo le fue para ellos, que fueron testigos de ese encuentro asombroso, que Jesús extendió su perdón incluso a los marginados de la sociedad. Mateo era una persona pecadora al extremo. Pecadora al extremo. El apóstol Pablo pudo testificar en Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y los vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, ¿usted sabe quién era usted? ¿Usted sabe quién era usted antes del Señor decirle, sígueme? Usted era lo más despreciado y vil de este mundo. Usted no era la mejor persona. Usted era, me perdona la expresión, el gusano de la sociedad. Usted era un arrapiento en la sociedad. Usted era una persona que nadie quería saber de usted. Usted era una persona mala y pecadora. Aún aquellos que podemos decir que han nacido en el Evangelio, que nunca de nada han cometido tales pecados, de nada, nunca han bebido, nunca han hecho esto, pero usted era tan malo como Adolfo Hitler. Usted era el pecador más grande que he tenido. Yo no vivía el mundo así como mucho, pero yo era un pecador. Yo venía aquí a la iglesia y me dormía, es un pecador. En los cultos yo me dormía, mi mamá yo sentaba y yo durmiendo. Un pecador porque no estaba atendiendo la palabra del Señor. Así que hermano, que usted era malo, usted era una persona mala. El apóstol Pablo dice que a lo vil del mundo escogió Dios. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo dijo también, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el ¿qué? El primero. Oiga, el apóstol Pablo se consideraba el pecador más grande que había sobre la faz de la tierra. Decía, yo soy Recuerda lo que hacía el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia y mataba a los creyentes. Y él dice, yo me considero el pecador más grande que hay. ¿Cómo usted se considera? Bueno, ¿cómo usted se considera? ¿Cómo usted ve a los demás? ¿Cómo usted se considera? Pablo se consideraba la persona más despreciable de su época. Mateo era rico y dejó todo para seguir a Jesús. Mire, solo Jesús le dijo una sola palabra. Sígueme. Mire, hay personas que uno dura años y años predicándole, enseñándole y diciéndole, y de acá para allá la Biblia, y esa persona nada. Mire, Jesús tenía un poder en su mirada y en su palabra, que solo él pasó y le dijo a ese hombre, sígueme, sígueme.
Ahora, el texto nos sigue diciendo, y lo vamos a ver un poquito más adelante esto, que al instante Mateo, ¿qué dice? Dejó todo y vino a Cristo. Vemos que Pedro le hace una pregunta a Jesús. Mateo, le hace una pregunta a Jesús. Dice en San Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30. Dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una buena pregunta. Pedro, recuerda que Pedro era siempre extrovertido, y Pedro le dice, bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Ahora, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, fíjese, primero él está hablando directamente ¿con quién? Con sus discípulos. Él dice, ustedes lo han dejado todo. Y dice, yo lo voy a sentar conmigo en 12 tronos. 12 tronos. Algunas veces nosotros hablamos de Moisés, nosotros hablamos de David, nosotros hablamos de Josué, de Abraham, de Enoc. Nosotros decimos, esa gente fueron grandes, grandes. Hicieron grandes milagros, Elías, Eliseo, Sansón, pero ninguno de ellos tienen trono. Los únicos que se van a sentar con él reinando con trono son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no fueron cualquier persona. Fueron grandes. Ellos van a estar sentados y van a tener 12 tronos. Y eran personas común y corriente como tú y yo. Eran personas del burgo, que las personas se sorprendían, le decían, ¿quiénes son estos que hablan con tanto denuedo? Porque son personas sin letras y del burgo. A esa persona Jesús llamó. Y de esa persona que Jesús llamó a esos 12, había uno que le decían el celote. ¿Usted sabe qué era un celote? Un sicario. Eso es lo que era. Ellos utilizaban una daga que le decían sica. De ahí que viene la palabra sicario. Y él estaba en contra del imperio romano. Y era enemigo a los romanos. ¿Y usted sabe qué? Jesús es tan bueno y misericordioso que los sicarios estaban en contra del imperio romano. Y asesinaban a esas personas. Y andaban detrás de ellos. Eran de los celotes. Un grupo revolucionario que había en la época. Y Jesús llamó a uno de ellos. ¿Y usted con quién Jesús lo juntó? Con uno, con Mateo. Él lo juntó con Mateo. Un celote, uno que era en contra del pueblo romano, él lo juntó y lo hizo amigo. Así que podemos ver qué llevó entonces a Mateo a Cristo. Porque nada más Jesús le dijo, sígueme. Y él fue corriendo de Jesús. Debido a la considerable enseñanza de Jesús y los milagros que obró en las regiones alrededor de Capernaum, Mateo, como usted sabe, como ya hemos hablado, Mateo estaba en la calle. Y Mateo había escuchado todas las maravillas, todos los milagros que Dios había hecho. Mire, y por más que usted crea, cuando una persona se encuentra despreciado por todo el mundo, uno se siente mal. Usted se siente mal. Aunque usted no lo pueda demostrar, usted se siente mal.
Entonces ve acá, ¿y por qué yo no caigo bien a esa persona? ¿Por qué la mayoría de las personas no me cae bien? Yo no le caigo bien. Hay algo en mí. Y este hombre, rechazado por la sociedad, rechazado por todo el mundo, él escuchaba por ahí a un hombre diferente, a una persona que no rechazaba a nadie, a una persona que le decían que él comía con pecadores, prostitutas, y decía, pero ¿qué hay en él diferente? En este hombre hay algo diferente. Este hombre sí me acepta, la sociedad no me acepta, pero este hombre sí. Mateo había escuchado de Jesús, él era judío, y él había escuchado y tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Aunque él no podía entrar a la sinagoga, él estaba convencido que había llegado el Mesías. Él sabía, él decía, este hombre es diferente. Entonces, él decía, este hombre tiene que ser el Mesías. Tiene que ser el Mesías. Jesús lo era. Él ya había sido confrontado por la palabra y solo esperaba el momento de la invitación. Ya este hombre estaba golpeado. Yo no sé si usted se acuerda la vez que usted se convirtió. Usted estaba ya noqueado. Y usted nada más estaba esperando ese momento. Que hicieran la invitación o que alguien le dijera algo. El día que yo acepté a Cristo, puede ser, para mí yo creo que fue un miércoles. Ya yo estaba listo. El miércoles yo estaba noqueado. Yo mismo decía, el domingo yo voy a convertirme. Sí, ya yo el domingo yo dije, yo voy a convertirme el domingo. Y yo vine y me senté ahí y yo ni oí el mensaje. Yo nada más estaba esperando que dijeran, ¿quién va a levantar la mano? Y en el que dijeron eso, yo de una vez. Pues ya estaba noqueado. Igual este hombre. Este hombre ya estaba listo. Y él nada más estaba esperando que alguien le diera un empujón. Hermano, hay muchas personas en el mundo que necesitan nada más un empujoncito. Hay muchas personas que están a punto de convertirse. Y solo nada más hay que decirle. William, escúchame que voy a ponerte de ejemplo. William una vez se descarrió. Y William me decía que él nada más estaba esperando que alguien le dijera algo. Y que los hermanos le pasaban y no le decían absolutamente nada. Él decía, yo quiero que alguien me diga para yo ir a la iglesia. Porque uno tiene vergüenza. Mire, y los hermanos le pasaban a William y no le decían ni. Hasta que se le acercaron y le dijeron y él vino. Hermano, hay muchas personas así en el mundo. Hay muchas personas que nada más esperan que usted le dé una palmadita. Que usted le diga, mira, Cristo te ama. Ven a la iglesia. Para que esa persona tome esa decisión. Mire, cuando yo me convertí, estaba ahí. Y yo le topé a un hermano que estaba ahí. Y le topé. Y él hizo como el chivo loco. Yo me quiero convertir. Este hombre no me quiere hacer caso. Y le dice, pero que me quiero convertir. Y él estaba en el aire. Yo levanté la mano. No le hice caso y me metí de ahí. Porque si fuera por ti, entonces me pierdo. Hermano, hay personas en el mundo que necesitan solo un llamado. Y tú y yo estamos dispuestos y estamos llamados para eso. Mire, Mateo había escuchado lo que Dios había hecho con el paralítico. Cómo Dios hizo ese gran milagro. Mateo parece haber estado ansiado el perdón que el sistema allí de los judíos no le permitía. Y fíjense, el texto nos dice que Jesús pasa por donde él está y le dice, sígueme. Pero el texto sigue diciendo, hermano, y al instante se levantó y le siguió. Fíjense, ¿usted cree? Mire el poder que está en la palabra de Jesús. Él nada más pasó, Jesús lo vio. Jesús lo vio, lo miró. Y Jesús vio la necesidad que había en ese hombre. Jesús vio el deseo que ese hombre tenía de buscarle.
la preocupación que él tenía en su corazón, la angustia que él tenía en su corazón, Jesús lo vio. Y esa palabra ahí que Jesús vio es diferente a la vista que nosotros podemos dar. Porque nosotros vemos por lo de afuera. No, Jesús ve el corazón. Recuerde cuando le llevaron al rey, a Saúl. Cuando le llevaron a Saúl, él le dijo a Samuel, no mire la estatura, no mire su físico, no mire cómo es, porque Dios lo que ve es el corazón. Y él dijo, cuando él fue y lo estaban buscando a ese rey, y le dijeron, pero lo habían pasado todo. Pasa este, no es. Pasa ese, tampoco es. Y este no es. ¿Y quién es? Entonces ya Samuel le dijo, pero ve acá. Le dijeron, mira Samuel, hay uno. Y no hay más. Y yo como no, como que ya no hay nadie. No, hay una rabiza. Hay uno que está allí. Pero ese está cuidando la oveja. Y él dijo, pues tráeme ese a ver si es. Y dice la palabra del Señor que ese era rubito, chiquito, flaquito, con anemia de nai. Y cuando pasa, él entra y dice, este es el hombre. Yo imagino cómo se sorprendieron todo el mundo. ¿Qué? ¿Ese? Sí, ese. A ese fue que Dios le llamó como, porque Dios lo que ve es el corazón. Y ese chiquitico que Dios buscó, si usted lee los textos, dice que ese hombre mataba oso, despedazaba oso, así chiquitico. Porque Dios lo que ve es el corazón. Hermano, Dios ve tu corazón. Dios ve la intención que tú tienes. Dios ve lo más profundo donde tú y yo no vemos, Él ve. Y Jesucristo vio la necesidad de este hombre y le dijo, sígueme. Y dice el texto que este hombre dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo quiero que tú medites esa palabra, oye, dejándolo ¿qué? Todo. ¿Usted sabe lo que él dejó? Su banco, con todo el dinero que había ahí, él lo dejó todo y le siguió. Él dejó su profesión, él dejó lo que le proporcionaba dinero, él dejó todo por seguir a Cristo. Ese simple llamado por parte de Jesús fue la razón más suficiente para que Mateo le diera la espalda a todo lo que él poseía. Debido a su posición como agente romano, sabía que una vez que abandonaba su cargo, nunca podía volver a recuperarlo. Mateo no le importó nada de eso. Ahora podemos ver que antes que Jesús llamara a Mateo para que le siguiera, él lo hizo con algunas personas más. Y en especial a sus discípulos. Yo quiero que usted me acompañe en San Mateo, un poquito más para atrás. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mire lo que dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Fíjese, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar, en el mar, porque eran pescadores. Jesús pasa y ve a dos personas haciendo su trabajo cotidiano. ¿Eran qué? Pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús pasa igual que Mateo y ve esas dos personas pescando. En esa época la pesca era un trabajo que le daba mucho dinero a ellos. Un pescador en esa época era un buen trabajo. Tenían barcas y ellos estaban allí trabajando. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, estos dos,
dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a dos hermanos más, Jacobo, hijo de Alfeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Ahora él pasa y ve a dos más con su padre pescando, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 4 personas en un mismo escenario. Jesús pasa y le dice lo mismo: sígueme. Y dice el texto que al instante esas personas dejaron todo y le siguieron. Los dos últimos, ¿a quién dejaron? Dejaron a su padre. Estaban remendando las redes, ayudándole, trabajando con su padre para pescar. Y yo dice que al instante dejaron a su padre y dejaron todo y le siguieron a Cristo. En este pasaje vemos que Jesús, caminando junto al mar de Galilea, donde encontraba 2 pares de hermanos, Pedro, Andrés y luego a Jacobo y a Juan, todos ellos estaban ocupados en su trabajo cotidiano como pescadores. Sin embargo, en un instante Jesús los llamó con una invitación sencilla pero poderosa: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios no siempre llama en un momento extraordinario. A menudo, como en este caso, lo hace en medio de nuestra rutina diaria. Jesús llamó a esta persona en medio de su trabajo, en medio de sus quehaceres. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan no estaban en el templo ni en la oración cuando fueron llamados. Estaban trabajando. Bueno, tú y yo tenemos que buscar a la persona allí en su trabajo, en las calles. Estas personas estaban trabajando y Jesús pasó por allá y le dijo: sígueme. Y el texto nos dice que al instante esas personas dejaron todo y le siguieron a Jesús. Jesús los llamó con una invitación sencilla pero poderosa: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto nos recuerda que Dios puede encontrarnos donde estamos y transforma lo ordinario en lo extraordinario. Dios lo hace, hermano. Dios tiene todo el poder. Los discípulos dejaron al instante sus redes, su barca e incluso a su padre. Esto simboliza que seguir a Jesús requiere desprendimiento. Hay un desprendimiento de nuestras seguridades, de nuestras ocupaciones y a veces incluso de relaciones o planes personales. No se trata de abandonar irresponsablemente, sino de poner a Cristo en el centro de nuestra prioridad. Eso es. Fíjense, seguir a Cristo, hermano, vale la pena. Pero seguir a Cristo hay que hacer un sacrificio. Hay que dejar cosas. Fíjense, el Señor en una ocasión le dijo a las personas que le seguían, Él le dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar al cielo con sin una mano que ir con las 2 manos al infierno. En otro sentido le está diciendo: si hay algo que te está impidiendo ir al cielo, quita eso de ti. Quítalo. Hermanos, hay cosas que tú tienes que quitar para seguir a Cristo. Hay cosas, quitarse una mano, hermano, duele. Yo quitarme una mano, mocharme una mano, eso duele. Y más va a doler yo no sentir esa mano ahí, porque ya no voy a poder. Eso quiere decir, hermano, que hay cosas que te van a doler en la vida, pero tienes que hacerlo. Hay amistades que te van a doler dejarlo, pero debes de hacerlo. Hay cosas que te van a doler dejar de ver, dejar de escuchar, dejar de hablar con ciertas personas.
que te va a doler, pero debe de hacerlo. Aunque te gusta, debe de hacerlo. Hay cosas que tú, en tu interior, en tu yo, que tú eres, que yo soy yo y que yo esto, que mi orgullo y que no voy a rebajar. Sí, hermano, debe de hacerlo aunque te duela para seguir a Cristo. Amén. Cristo lo vale. Cristo vale eso y más. Amén. Y esta persona dejó todo para seguir a Cristo. Los discípulos dejaron al instante sus redes, su barca, e incluso a su padre. Jesús no le dijo que dejaran de ser pescadores. Fíjense, él no le dijo eso. Sino que transformaría su propósito. Le dijo, ustedes son pescadores, ahora yo voy a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Él le cambió su propósito. De pescar peces a pescar hombres. Es decir, a tratar almas al reino de Dios. Esto nos enseña que Dios no siempre cambia lo que hacemos, pero sí el propósito con el cual lo hacemos. Él va a cambiar ciertas cosas. Nuestra vida cobra un nuevo sentido cuando lo ponemos al servicio del reino. La prontitud con la que los discípulos respondieron es admirable. No pidieron tiempo para pensarlo. No pidieron tiempo. No pusieron excusa. ¿Usted se acuerda de alguien que dijo, déjame enterrar a mi padre? No me pusieron excusa. Su obediencia fue inmediata. Esto nos desafía a examinar nuestra disposición a seguir a Jesús sin reserva. Hermano, ¿cuántos mensajes nosotros hemos escuchado? ¿Cuántos? Muchos. Muchos mensajes. Y en cada uno de estos mensajes Dios le está diciendo, sígueme. Dios te está mandando a cambiar. Y nosotros seguimos persistiendo ahí. Ahí. Y Dios nos habla. Todos los días Dios nos habla. Y como le decía el domingo pasado, hermano, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe. Mire, el esposo sabe cómo debe tratar a su esposa. Usted no tiene que ir a Harvard a estudiar eso. La esposa sabe cómo debe tratar a su esposa, a su esposo. Como creyente, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted sabe. Usted sabe lo que es pecado, usted sabe lo que no es pecado. Usted lo sabe bien. Usted no ve que aquí todos nosotros somos unos santitos. Aquí. Alabamos al Señor, tranquilos, nos saludamos, nos abrazamos y Dios le bendiga. Aquí no hay nadie que sea malo. Porque nosotros sabemos, nos están mirando. Tenemos que comportarnos como tal. Sí, porque nosotros sabemos. ¿Y en la casa? ¿Cómo usted le habla a su esposa? ¿Cómo usted le habla? Esposa, ¿cómo usted le habla a su esposo? Hijo, ¿cómo tú le hablas a tu papá? Padre, ¿cómo usted le habla a su hijo? Cuando nada más están ustedes dos. Hay hermanitas que son unos gallos con los esposos y le hablan mal a los esposos y que el que gobierno soy yo y cosas. Hermana, cuidado. Cuidado. Y hay esposos de nada, libre a uno, hay esposos de nada que se atreven a darle a una esposa. Y ¿sabe qué dice el Señor? Que si yo veo una mujer y la codicio, ¿qué Él dice? Ya adulteré. Es lo mismo de yo hacerlo. Entonces, como yo le hablo a mi esposa y yo se haga cierto tipo de gesto, aunque no le estoy dando físicamente, pero ya en el sentido espiritual y en la mente ya maté a esa mujer.
Mire, y hay muchas cosas que las oraciones de algunas veces de nosotros no llegan al cielo, porque el Señor le dice, esposo, trate bien a su esposa, porque si usted no trata bien a su esposa, las oraciones no llegan, no llegan. Yo imagino que hay esposos que aquí llegan agarrados de mano a la mala, agarrados ahí de mano, y van por la calle agarrados de mano. Cuando estén llegando a la casa, mira, suéltame. Ya, terminamos ya. Terminamos ya. Para que lo vean, ¿eh? De nadie esposo aquí que han durado 3 días sin hablar. ¿Usted cree que no? Sí, que no se hablan. Y la mujer le pone la comida y le dice, oye tú, mira la comida. Dice tú, mira la comida. O lo llaman por teléfono y que dice, oye, te llaman. No, hermano. Hermano, no. Hay cosas que tenemos que dejar. Este hombre dejó absolutamente todo. Ahora, el apóstol Pablo pudo decir, cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta gente dejaron todo, hermano, todo, por seguir a Cristo. Dios vio en él una necesidad, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que nadie quería saber de él. Y Dios lo llamó, le dijo, sígueme. Después que este hombre fue cambiado, vemos la actitud que él tiene en el versículo 10. Él reúne a muchas personas a compartir con Jesús. Reúne. Después que él ve esto, este hombre va directamente donde sus amigos. Pero fíjense, ¿a quiénes amigos él fue? Él fue donde los publicanos. Y los buscó. Y los reunió a muchas personas a compartir con Jesús. En Lucas 5:29 dice que Leví hizo un gran banquete en su casa. Vemos que Mateo hace una gran comida en su casa. Esto denota que la casa de este hombre era grande. Hizo un gran banquete. Note la clase de personas que él invitó. Publicanos y pecadores. La palabra pecadores incluía ladrones, asesinos, borrachos, prostitutas y demás personas no religiosas e impías. A esa persona llamó. Se trata de la chusma de la región y debía haber estado allí con todas esas personas comiendo junto con Jesús. Jesús estaba ahí. Y es tal vez, debido a esta cena que le hizo Mateo, podría ser que de ahí es que viene esta expresión que muchos decían, en San Mateo capítulo 11, versículo 19 y en Lucas 15:2, que dice, que tal vez debió a este banquete, es que Jesús se ganó la reputación entre sus adversarios de comilón y bebedor, y de vino, amigo de pecadores, de publicanos y de pecadores. Tal vez por esa reunión ahí. Le trajeron mucho. Ahora, estas personas no podían tolerar ver a un maestro sentado a la mesa y a comer, ya que los cobradores de impuestos estaban al mismo nivel que las rameras, como ya hemos visto. Los amigos de Mateo eran los peores de la sociedad, porque él nada más se podía reunir con esa gente, que eran los ladrones, prostitutas y otros de la misma calaña. Al tratar personas a Cristo debe ser la actitud de todo verdadero cristiano. Atraer personas a Cristo, esa es la actitud tuya y la actitud mía, hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos de hacer. Dejemos de dejar mucho el chisme, hay que dejar mucho el hablar y buscar la persona para Cristo. Mira, las personas del mundo se están perdiendo.
¿Cuántas personas se están yendo al infierno, hermano? ¿Cuántos niños están envueltos, jovencitos, en la droga, en el alcohol? ¿Cuántos niños están con la cosa esa de que la juca, vápero? ¿Cuánto desorden, hermano? ¿Cuántos niños que usted ve, jovencitos que usted ve, que parecen de 60 años? Yo, wow, destruido. Hermano, nosotros tenemos que salir a buscar a esa persona. Esta iglesia debe estar llena. Llena. Nosotros tenemos que salir a buscar a la persona. Fíjese. Un ejemplo de traer personas a Jesús lo vemos en San Juan capítulo 1, 39 al 42. Dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron allí con él aquel día. Porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjese, un hermano buscó a otro. Usted no sabe, hermano, según este texto, podemos ver ahí que Juan fue que buscó a quién. Juan había escuchado y le buscó a su hermano. Mire el texto que dice, le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Quién, hermano, es más conocido en la palabra del Señor? ¿Andrés o Pedro? Oh, Pedro. En el Nuevo Testamento, después de Jesús y Pablo, el más mencionado, ¿quién es? Pedro. ¿Y quién era el líder de los 12? Pedro. Pero mire, ¿usted quién llevó a Pedro a Cristo? Andrés. Andrés fue el que conoció primero a Cristo. Entonces, hay algunos bonos que vienen por comisión. ¿Se ha visto? Bonos que son por comisión. Todas las personas y todas las obras que hizo Pedro, ¿la comisión para quién es? Para Andrés. Eso quiere decir, hermano, que usted no sabe quién puede ser un gran predicador, un gran pastor, un gran líder de Dios, si usted lo trae a Cristo. Un niño que usted trae a Cristo, usted no sabe quién va a ser esa persona. Usted no sabe. Aunque usted no predique, aunque usted no haga nada, usted no sabe el gran empuje que usted le puede dar a otra persona. De igual forma, mi querido hermano, Dios te ha salvado. Anuncia que Jesús es el Salvador de este mundo. Tú debes de hablarle a la persona de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano querido, en este pasaje vimos que Jesús llama a Mateo, un cobrador de impuestos, una figura despreciable por la sociedad judía de su tiempo. Sin embargo, Jesús no se detiene en su reputación. Él no vio eso, sino en su reputación ni en su pasado. Le dice simplemente, sígueme. Y Mateo respondió con obediencia inmediata. Jesús también te llama a ti, hermano. No por lo que otros dicen de ti, ni lo porque tú has hecho, sino porque Él ve en ti y por lo que puede hacer a través de ti. Él ve eso. Él te está llamando, hermano, en esta mañana. Él está diciendo, sígueme, hermano. Él no está viendo, hermano, lo que tú hiciste antes. Él no está viendo lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo ahora. Él ve en ti lo que Él puede realizar contigo en el futuro. Él está diciendo, sígueme, sígueme, sígueme.
Él te está llamando en esta mañana a seguirle. Lo importante es tu disposición a levantarte y seguirte. Él dice, sígueme, pero ahora usted tiene que levantarse. Así como Mateo abrió su casa para que otros también conocieran a Jesús, tú puedes usar tu vida, tu historia, tus relaciones para que otros se acerquen a Él. ¿A cuántas personas tú has traído a Cristo? ¿Cuántas personas, hermano, tú has traído a Cristo? ¿Cuántas? ¿Cuánto, hermano? ¿Tú has sido un agente para que otros vengan a Cristo? Hay personas dentro de esta iglesia que han venido a Cristo por ti. Para concluir, hermano, el tiempo se nos ha ido. No vamos a tocar el segundo punto, pero solo vamos a leer lo que dice allí, los versículos del 11 al 13. Mire qué dice. Y este punto es, unos justos rechazan a Jesús. Dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, no fueron donde Jesús, fueron donde sus discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermano, ¿usted sabe que usted estaba enfermo? Con la enfermedad peor que hay en este mundo, que es el pecado. Y con esa enfermedad usted iba rumbo ¿a quién? Al infierno. Y Jesús, el médico perfecto, lo buscó a usted. No es como nosotros, porque el enfermo va al médico. No, Jesús es el contrario. El médico está buscando a los enfermos. Jesús está buscando a los enfermos. Él dice, tú un enfermo perdido, déjame sanarle. Y Jesús fue y tuvo un encuentro con usted y lo sanó. Y Él le dice ahí, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Él le dice, id pues y aprender lo que significa misericordia. A nosotros necesitamos tener misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores al arrepentimiento. Hermano, las personas se pusieron guapas cuando Jesús hizo esa gran obra en este hombre. Hay personas que se sienten mal cuando una persona se convierte, los religiosos. Ahora, yo finalizo diciéndote, mi querido hermano, que Jesús no vio la forma, no vino a formar un club de santos, sino a levantar un hospital para almas heridas. Él no se escandaliza por tu pasado, ni se aleja por tus errores. Al contrario, Él te llama por tu nombre y te dice, sígueme. Él no importa eso. Cuando tú respondes como Mateo, levántate de tu mesa, de tu zona de comodidad, de tu pecado, de tu rutina. Jesús no solo transforma tu vida, sino que te convierte en un puente para que otros también lo conozcan. Hermano querido, Jesús te ha salvado. Valora esa salvación. Y dedícate por completo a Él. Deja todo por Cristo. Predica su palabra. Trae a las personas a Cristo con tu testimonio y tu predicación. Él te está llamando en esta mañana, hermano, a salir de ahí, de ese sillón. Él te dice, sígueme. Sígueme. Sígueme a servir. Sígueme. Haz la voluntad de mi Padre. Sígueme. Él quiere que tú seas un creyente genuino. Él quiere que tú seas un creyente que proclame el Evangelio. Él quiere que tú seas un creyente fiel. No de palabra,
Y a los amigos que están aquí, Él ve tu condición, hermano, mi amigo. Él ve que tal vez las personas te rechazan. Él ve que tal vez las personas te dicen que tú eres malo, que tú eres esto. Pero Él no ve eso. Él ve tu corazón. Y Él ve la necesidad que tú tienes. Y Él te dice en esta mañana, sígueme. Lo único que usted tiene que hacer es como hizo Mateo, que se paró y le siguió. ¿Le gustaría seguir a Cristo en esta mañana? ¿Quién le gustaría seguir a Cristo en esta mañana? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le gustaría seguir a Cristo? Y a los hermanos, ¿quién decide seguir a Cristo? Decirle, sí, Señor, yo te voy a seguir. Si usted dice, sí, Señor, te quiero seguir, póngase de pie, por favor. Aquel que quiera seguirle al Señor. Y vamos a orar para concluir. Es hora, hermano, que nosotros nos dediquemos totalmente al Señor. Amén. Es hora que olvidemos el mundo y que nos dediquemos al Señor. Oremos, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos rescataste de ese mundo tan perverso, de este mundo tan malo, y nos diste la salvación. Ahora, como dice tu palabra, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos recibido salvación, hemos recibido vida eterna, y ayúdanos, Señor, a demostrarle al mundo que realmente somos salvos, que realmente Cristo mora en nuestro corazón, y demos testimonio de tu gracia y de tu misericordia. Bendice esta congregación de santos. Gracias por ello. A ti sea siempre la honra, la gloria, el honor, porque tuya es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.